Las élites del dinero. Adam Weishaupt, fundador de la Sociedad Secreta de los Illuminati de Baviera, recibía ayudas económicas de Rothschild, creador de la dinastía banquera más poderosa del mundo. Ahora, quiero mostrar cómo esta sociedad secreta ha influido directamente en la política y la mayoría de las tragedias históricas de los últimos 100 años. En la segunda mitad del siglo XVIII, la población de la región de Baviera era de mayoría católica y contaba con una aristocracia ampliamente asentada. La ciudad de Ingolstadt, donde residía Weishaupt, está ubicada en las orillas del Danubio, a unos 70 kilómetros al norte de Múnich. Por entonces, Baviera contaba con más de 25.000 iglesias para 40.000 habitantes, además de 19 conventos y monasterios. En este escenario, el poder de los jesuitas era evidente en todos los lugares, y Baviera era un opositor radical a la reforma. A pesar de este talante religioso, Weishaupt afirmó que el ateísmo, la apostasía y el deísmo eran más frecuentemente en Baviera que en cualquier otro lugar. La influencia jesuita. Weishaupt empezó a formar los Illuminati de Baviera cuando era profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Por entonces estudiaba para hacerse sacerdote jesuita. Sin embargo, cuando en 1773 el Papa Clemente XIV prohibió los Illuminati, su disgusto le llevó a romper con la Iglesia Católica. Sin embargo, no declinó su interés por la teología jesuita. Otra influencia importante en su vida fue la del mercader Colmer. Algunos investigadores, como Jim Marrs, sostienen que en su trayecto a Francia y Alemania hacia 1770, Colmer se encontró con Cagliostro en la isla de Malta, antigua sede de los caballeros templarios. Al parecer, Cagliostro, el futuro revolucionario francés, se involucró entonces en actividades masónicas, así como también lo hicieron Giovanni Giacomo Casanova, el eterno amante veneciano y el enigmático conde de Saint-Germain. Habría sido Colmer quien, en Alemania, transmitiera sus conocimientos secretos a Weishaupt, quien empleó muchos años en trabajar para consolidar los distintos sistemas ocultos en su sociedad secreta. Los Illuminati. Marx argumenta que la adopción del calendario persa por los Illuminati de Baviera evidencia su respeto para los antiguos misterios de Mesopotamia. El estudio profundo de los secretos de Colmer y del conocimiento que poseía de los jesuitas fueron la base para que Weishaupt estableciera una estructura piramidal para sus iniciados, situando a personas claves dentro de los 9 grados superiores. Para sus compañeros de los Illuminati, Weishaupt era conocido por su nombre de iniciación, Espartaco, en memoria del esclavo que lideró la famosa revuelta contra los romanos en el año 73. Según Paul Koch, autor del libro Illuminati, Weishaupt se veía a sí mismo como un nuevo héroe rebelde en contra del orden establecido tanto en el ámbito material como espiritual, una especie de Lucifer humanizado. Por otra parte, Jim Marrs sostiene que Weishaupt estudió las enseñanzas del líder de los Assassins, los asesinos, una sanguinaria secta musulmana contemporánea de las cruzadas en Tierra Santa, que recibió este nombre porque antes de sus hazañas los miembros solían consumir hashish para iluminarse. Probablemente por esta razón, el mismo Weishaupt consumía este narcótico para alcanzar la iluminación durante los rituales de la orden. En total, el llamado Rito de los Iluminados de Baviera contaba con 13 grados de iniciación, a saber, el número 1, preparatorio, el segundo, novicio, el tercero, minerval, el cuarto, iluminado menor, el quinto, aprendiz, el sexto, compañero, el séptimo, maestro, el octavo, iluminado mayor, el noveno, iluminado dirigente, el décimo, sacerdote, el onceavo, regente, el doceavo, mago, el 13, rey. Si un miembro llegaba al grado de sacerdote, podía asumir los poderes del Estado y debía actuar en consecuencia. Hoy es ampliamente aceptado que el sistema interno de los Illuminati de Baviera copiaba las técnicas jesuíticas de espiar a otros miembros para probarlos y conocer sus debilidades. Denunciarse unos a otros era también otra técnica para asegurarse de que nadie del último escalafón de la orden trabajaría en contra de los demás.
En muy poco tiempo, Weishaupt reclutó para su sociedad secreta a las mejores cabezas de las finanzas, la industria, la educación y la literatura. Utilizó el soborno y el sexo para controlar a los que iban alcanzando posiciones superiores. Posteriormente, el chantaje le garantizaba el mantenimiento de este control. En esta etapa, los Illuminati empiezan a utilizar a sus adeptos, los iniciados de grados superiores, como consejeros de políticos, pero siempre desde una posición discreta sin salir de su anonimato. De esta manera, las medidas adoptadas por aquellos beneficiaban a los Illuminati, que pretendían erradicar las condiciones sociales que fueran un obstáculo para conducir a los hombres hacia lo que consideraban su estado natural y de felicidad. Este sueño significaba eliminar a las monarquías y a la Iglesia, por lo tanto, la orden pronto tuvo enemigos muy poderosos. Infiltraciones, expansión y ocaso de los Illuminati en Alemania. El Nuevo Testamento de Satanás es un calco de la ideología de los Illuminati, cuyo gran objetivo era y sigue siendo crear un nuevo orden mundial. Este plan exigía que el grupo se expandiera haciendo ostensible su presencia en otros lugares. En julio de 1782, varias logias masónicas se reunieron con un grupo dirigente de los Illuminati en el convento de Wilhelmsbad. Weishaupt, considerado su conocimiento y prestigio, aprovechó la ocasión para unificar y controlar todas las ramas europeas de la organización masónica. Hay que decir que solo obtuvo un éxito parcial, ya que ni la Gran Logia de Inglaterra, ni el Gran Oriente de Francia, ni los teósofos del sueco Emanuel Swedenborg le apoyaron. Frustrado por este resultado, uno de los seguidores más fieles de Weishaupt, el barón von Knigge, dimitió retirándose a Bremen, donde murió en 1796. El fundador de los Illuminati se sentía entre la espada y la pared. Por una parte estaba acosado por los masones ingleses y por la otra tuvo que soportar la traición de un tal Joseph Schneider, que, después de salirse de los Illuminati, envió un documento a la gran duquesa María Ana de Baviera, advirtiéndola de que los Illuminati eran responsables de organizar una conspiración con el fin de extinguir el cristianismo y las monarquías europeas. El resultado de esta grave denuncia fue que en 1784 el elector de Baviera, el duque Karl Theodoro Dalberg, prohibió el establecimiento de cualquier sociedad, fraternidad o grupo secreto no autorizado. La situación se hizo tan delicada que, en palabras de Paul Koch en su libro Illuminati, poco después Weishaupt fue destituido de su cátedra y desterrado, aunque encontró refugio en la corte de uno de sus adeptos, el duque de Saxe, que le nombró consejero oficial y le encargó la educación de su hijo. El resto de los dirigentes de la orden se puso a salvo, refugiándose en la actividad de las logias masónicas europeas y americanas antes de que, en mayo de 1785, comenzaran las persecuciones, detenciones y torturas de los miembros inferiores de la organización. En julio del mismo Annus Horribilis, Weishaupt sufrió un serio revés del destino. Durante la noche del 10 de julio de 1785, el abad Lanz, enviado de Weishaupt, fue alcanzado por un rayo mientras galopaba en medio de una tormenta. Fue la gente del lugar quien encontró el cadáver y lo condujo a una capilla. Entre sus ropas encontraron documentos muy comprometedores para los Illuminati, como el Nuevo Testamento de Satanás. Debido a este golpe de mala suerte, su conspiración a escala mundial se hizo pública, lo cual vino a marcar a esta sociedad secreta con un tinte de malditismo. Al publicar los documentos de los Illuminati, el emperador Francisco de Austria supo que todas las monarquías estaban en el punto de mira, y especialmente la francesa, encabezada por Luis XVI y su hija María Antonieta. Con el destierro de Weishaupt y la disolución de la orden, tanto Francisco de Austria como los reyes de Francia se sintieron a salvo, aunque la realidad era bien distinta. Alianza con los saboteos. En ese mismo año crítico de 1785, los Illuminati, supuestamente desde la clandestinidad, tuvieron una reunión con los saboteos, creando una alianza que demostraría tener una influencia decisiva en la política mundial desde entonces hasta la actualidad. Pero, ¿quiénes eran los saboteos? Este movimiento fue fundado a raíz de las enseñanzas del místico y mesías judío Shabbatai Zevi,
1626-1676, nacido en la ciudad turca de Izmir o Esmirna. El primer maestro de Shabbatai fue Isaac de Alba, con quien estudió la Cábala desde 1650. 6 años después, Shabbatai continuó sus estudios con Yosef Eshkapa, uno de los mejores cabalistas de entonces. Es muy probable que éste concediera a su alumno el título de Hakam, sabio. Ya antes de 1648, Shabbatai había hecho gala de un comportamiento extraño, por lo que se refiere a su desprecio de algunas leyes religiosas y a su proclamación como Mesías. Tras ser expulsado de Izmir, viajó por Grecia, Tracia, Palestina y Egipto entre 1651 y 1654. En 1665 conoció a Natán de Gaza, que le confirmó como Mesías, dando lugar a su proclamación oficial el 18 de junio de 1666, año que fue designado como el primero del milenio del Mesías prometido. Pronto fue reconocido en Palestina y entre los países de la diáspora. Es importante decir que todo el mundo judío de 1665 a 1666 creyó que Shabbatai no era un mero profeta o maestro, sino un Mesías y una encarnación de Dios. Shabbatai intentó desembarcar en Constantinopla en 1666, pero fue detenido y encarcelado por las autoridades turcas. Se convirtió al islamismo, supuestamente para escapar de una ejecución segura, aunque Natán y sus otros seguidores interpretaron este hecho de otra manera. Según ellos, su apostasía suponía de un descenso voluntario al reino infernal para rescatar las chispas de luz perdidas. Shabbatai murió en el exilio en la población montenegrina de Ulcini, Yugoslavia. Miles de creyentes saboteos de todo el mundo, pero sobre todo de Asia Menor, le siguen venerando en secreto bajo el disfraz del Islam o del cristianismo. Fue una secta turca conocida como Dome la que mantuvo vivo el movimiento, extendiéndolo por toda Europa un siglo más tarde, a través de un judío polaco llamado Jacobo Frank, otro mesías que afirmó ser la reencarnación de Sevi. Jacobo Frank fundó la secta franquista o zoharista, que sostenía que ciertos elegidos estaban exentos de las leyes morales. Esta secta abandonó el judaísmo sustituyéndolo por una Torá superior, inspirada en la Zohar, la obra más importante de la cábala judía. Sus miembros se hicieron llamar zoharistas. En 1756, sus seguidores abandonaron la secta debido a las prácticas orgiásticas y rituales extremadamente promiscuos. No obstante, la orden recibió protección de la Iglesia Católica, que vio en ellos el instrumento para convertir a los judíos. Gracias a esta protección, los zoharistas debatían en público asuntos tan candentes como la naturaleza blasfema del Talmud o el uso de la sangre cristiana durante los rituales de Pascua. En su libro Para eliminar a los creyentes, el rabino Marvin Antelman advertía que la sociedad de los Illuminati y el Consejo de Relaciones Extranjeras estaban instrumentando una guerra oculta contra las religiones, particularmente contra el judaísmo y en menor medida contra el cristianismo. Según Barry Chamish, escritor e investigador judío, la importancia de este libro es que prueba que son los judíos las víctimas principales del nuevo orden mundial y no sus inductores más significativos. En 2002, Antelman publicó la segunda parte del libro, donde intenta buscar el origen de la traición contra Israel, encontrándolo en el movimiento saboteo que aglutina a los seguidores de Shabbatai Sevi. Después de la alianza con los Illuminati, los preceptos saboteos penetraron en los núcleos de poder de todo el mundo, alcanzando Norteamérica e Israel. Antelman se refiere a los seguidores modernos de la secta como franquistas saboteos satánicos. El apelativo satánico se debía a que Shabbatai Sevi promovía el antijudaísmo contrario a la religión creada por Dios, mientras que la meta real del judaísmo es la supervivencia de la raza elegida. El objetivo de la secta de los saboteos era su erradicación y con ello la de sus seguidores. Para Antelman, los seguidores de Shabbatai Sevi son mucho más perversos que su instigador y sostiene que los saboteos practicaban el incesto, el adulterio y la sodomía. Conspiraban con los Illuminati para destruir las religiones y pretendían agrupar todas las naciones en una sola.
Albert Pike y su plan del nuevo orden mundial. Adam Weishaupt murió en 1830, a la edad de 82 años. En 1834, Giuseppe Mazzini asumió el liderazgo de la logia de los Illuminati, manteniendo este puesto hasta su muerte en 1872. Durante su mandato, mantuvo correspondencia con el satanista y masón de grado 33 Albert Pike, gran comandante soberano del rito escocés antiguo y aceptado de los francmasones, perteneciente a la jurisdicción del sur de Estados Unidos y más tarde fundador del Ku Klux Klan. Mazzini había nombrado a Pike jefe de operaciones de los Illuminati en Estados Unidos, y los dos cooperaron estrechamente. Pike se encargó de los aspectos teosóficos de sus actividades y Mazzini asumió los asuntos políticos. En cierta ocasión, como consecuencia de la mala reputación en Europa de las logias masónicas del Gran Oriente por las actividades revolucionarias de Mazzini, este escribió a Pike el 22 de enero de 1870 presentándole una solución: debemos dejar que todas las federaciones sigan igual, con sus mecanismos, autoridades centrales y distintos modos de correspondencia entre los grados altos del mismo rito, organizados como están en la actualidad, pero debemos crear un superrito que permanezca desconocido, para el cual solo convocaremos a aquellos masones de grado superior o quienes seleccionamos. Con respeto a nuestros hermanos masones, deben jurar mantener sus actividades bajo el más estricto secreto. Mediante este rito superior, controlaremos a todos los masones, dando lugar a un único centro internacional, el más poderoso porque su dirección sería desconocida. Según Jan van Helsing, esta élite procede del grado 33 del rito escocés. Al igual que muchos ocultistas, Albert Pike tenía un guía espiritual que le orientaba en sus estrategias para implantar el nuevo orden mundial. En una carta que envió a Mazzini el 15 de agosto de 1871, transcribe uno de los mensajes que recibió de su guía. El contenido de la misiva incluye planes para provocar 3 guerras mundiales, describiendo con gran precisión acontecimientos que han ido sucediendo dentro de su macroagenda mundial. Lógicamente, estas coincidencias no deben ser atribuidas a los poderes proféticos del guía espiritual de Pike, sino a los agentes de los Illuminati que se han encargado de manipular los sucesos políticos para hacer realidad dichos planes. La supuesta exposición de la citada carta en el Museo Británico en 1925 no está exenta de polémica. Algunos investigadores dan como válida la versión del cardenal Caro Rodríguez, quien sostenía que la carta había sido catalogada y expuesta por el Museo Británico, extremo que niegan los responsables del museo. Sea como fuere, las siguientes líneas extraídas de la carta en cuestión mostrarían que las 3 guerras mundiales habían sido premeditadamente planeadas tiempo atrás. La Primera Guerra Mundial permitiría a los Illuminati eliminar el poder de los zares en Rusia, dejando el país en manos de los comunistas. Las diferencias instigadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y germánico servirían para fomentar esa guerra, al final de la cual el comunismo quedaría establecido y utilizado para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. Es un hecho que la alianza política de Gran Bretaña y Alemania, forjada entre 1871 y 1898 por Otto von Bismarck, fue un instrumento decisivo para el estallido de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tendría a los fascistas a un lado de la línea y a los sionistas en la otra, para acabar con el fascismo y fortalecer el sionismo político con vistas a la creación del Estado de Israel en Palestina. Había que ahondar en la cima que separaba a ambos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional tenía que ser lo suficientemente fuerte como para equilibrar el poder del cristianismo, que quedaría controlado y restringido hasta utilizarlo posteriormente para el cataclismo social final. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la fuerza del comunismo puso de manifiesto con la absorción de gobiernos más débiles, con la convivencia de los aliados occidentales. En 1945, la conferencia de Potsdam entre Truman, Churchill y Stalin legalizó la entrega de parte de Europa a Rusia, mientras que las secuelas de la guerra con Japón contribuyeron al desarrollo del comunismo en China.
La Tercera Guerra Mundial debe fomentarse sobre la base de las diferencias ahondadas una vez más por los agentes de los Illuminati entre sionistas políticos y líderes del mundo islámico. La guerra se debe conducir de tal manera que el Islam y los sionistas, Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones divididas habitualmente sobre este asunto se verán obligados a luchar hasta llegar al agotamiento físico, moral y económico. La idea es dejar que los nihilistas y los ateos provoquen un cataclismo social dramático que enseña a las naciones la consecuencia del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y el desorden sangriento. Después, en todas partes, los ciudadanos se verán obligados a defenderse contra una minoría global de revolucionarios y exterminarán a estos destructores de la civilización y, desilusionados del cristianismo, recibirán la luz verdadera a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer. Esta manifestación será el resultado del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción mutua tanto del ateísmo como del cristianismo. Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, los acontecimientos en Oriente Medio muestran una inestabilidad creciente entre los sionistas y los árabes. La situación en Irak, Afganistán, Palestina y en un próximo futuro Irán y Siria podría agravarse hasta tal punto que una tercera guerra mundial sería inevitable. Números, símbolos y señales. Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos antes de Truman y masón de grado 33, decía que nada sucede en política por casualidad, tal y como pretendo mostrar en este libro. Casi todas las tragedias orquestadas por los Illuminati ocurren en fechas simbólicas cuyo análisis revela un hilo común relacionado con acontecimientos anteriores. Veamos, en primer lugar, el simbolismo y los números especiales incorporados en el diseño del billete de $1. La mitad izquierda del anverso del billete muestra el gran sello de Estados Unidos, formado por una pirámide truncada, encima de la cual se sitúa un triángulo rodeado de luz con un ojo abierto en su centro. Tradicionalmente, la forma de la pirámide ha sido considerada como símbolo esotérico cuyo significado es la convergencia hacia lo alto, la fuente de la iluminación suprema y el punto de la no dualidad, es decir, lo absoluto. Una pirámide truncada y coronada por un triángulo parece indicar que el camino de la humanidad hacia Dios está cortado. Existe una separación entre la parte superior de la pirámide y la base del triángulo, haciendo que lo absoluto sea inalcanzable. Ese triángulo isométrico como un ojo también aparece en los blasones de las logias masónicas de todo el mundo, aunque no es un símbolo masónico propiamente dicho. Su introducción fue posterior a la infiltración de los Illuminatis en las logias masónicas a finales del siglo XVIII. Los Illuminatis lo llamaban su delta resplandeciente. El ojo alude a la capacidad de los Illuminati de verlo todo, como el gran hermano de la novela de George Orwell, 1984. El delta resplandeciente representa el esclarecimiento mental, así como la letra griega delta alude a la transición. La base de la pirámide y el lado occidental están en sombra. Según el escritor británico Simon Cox en su libro Diccionario de Ángeles y Demonios, algunos investigadores afirman que dicha sombra representa la oscuridad en el oeste del país, que no había sido explorado todavía en aquellos momentos. También el sol, que es un símbolo muy importante de la logia de los Illuminati, se pone en el oeste abriendo el camino hacia la oscuridad. En un universo dual existen los opuestos, como son la oscuridad y la luz. El triángulo, sin embargo, no tiene zona sombreada. Esto es intencional, ya que el dios de los Illuminati resplandece también en la oscuridad. En la base de la pirámide viene la fecha de 1776 en números romanos, el año de nacimiento de los Illuminati de Baviera. Concretamente, el 1 de mayo de 1776 es también el año de la Declaración de Independencia, aunque el día es el 4 de julio. La transición representada por la mencionada delta resplandeciente está reflejada en las palabras latinas al pie de la pirámide, Novus Ordo Seclorum, es decir, el nuevo orden seglar. Hay que recordar que para los Illuminati las religiones son un estorbo en el camino del esclarecimiento científico. Las palabras In God we trust, en Dios confiamos,
pueden parecer contradictorias, aunque su significado es que Dios está más allá de las religiones y es la energía común que aglutina a todos. Estas palabras coronan a otra en el centro del billete One, que significa uno, es decir, Dios es uno y no patrimonio exclusivo de una religión. Por encima del triángulo se ven las palabras Annuit Coeptus, cuya traducción viene a decir ha favorecido a nuestra empresa. La referencia apunta hacia los que habían colaborado y colaboran para que se produjera esa transacción hacia la luz. Si consideramos los objetivos de los Illuminati, el dios que veneran es Lucifer, portador de la luz para ellos y sombra para el resto de la humanidad. Los Illuminati y el número 13. Es interesante reproducir unas palabras de Simon Cox sobre el número 13 en relación con el dólar. En la pirámide del gran sello hay 13 escalones, 13 letras en Annuit Coeptis, 13 letras en la frase E pluribus unum, una nación formada por muchos pueblos, que sostiene en el pico del águila el gran sello. Hay 13 estrellas encima del águila, 13 hojas en la rama del olivo que sostiene esta, 13 barras en el escudo detrás de la cual está el águila, 13 penachos de plumas en cada tramo del ala del águila y 13 flechas sujetas a la otra garra. Además, en la firma de la Declaración de Independencia había 13 firmantes y 13 colonias. También hay 13 franjas en la bandera de Estados Unidos. Se dice que la Orden de los Illuminati de Baviera desapareció oficialmente tras la persecución de sus miembros en la Alemania de 1785. Pero la verdad es bien distinta. Algunos de sus miembros huyeron a otras zonas de Europa y a Estados Unidos. A finales del siglo XIX no quedaban Illuminatis en Europa, aunque encontraron su refugio ideal en Estados Unidos, donde han seguido operando desde entonces y donde gozan de la situación ideal para continuar y crecer en ese nuevo estado. El gran sello y otros diseños en el billete de $1, así como varias cartas reveladoras, son prueba de ello. En el mismo año del destierro de Weishaupt y la prohibición de la secta, se constituye la Logia Colombia de los Illuminati en Nueva York, y de ahí la Orden de los Illuminati de Estados Unidos, conocida como la Logia Rockefeller desde principios del siglo XX. Fue Albert Pike quien propuso un plan diabólico para implantar al nuevo orden mundial a través de 3 guerras mundiales y de la entrega del planeta a Lucifer. Muchos de los sucesos políticos trágicos de los últimos 100 años han sido provocados por esta siniestra secta y es muy posible que durante este siglo sigan la misma política para alcanzar su objetivo.